Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, sí, se Espero que así escucha sea. perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es la primera vez que bueno, la segunda vez que voy a exponer las experiencias de un ingeniero civil en, a nivel académico y a la gente que viene terminando sus estudios y iniciando la actividad laboral, o bueno, también algunos que no han incursionado en los proyectos de energía, que son muy interesantes y muy necesarios a nivel argentino, a nivel global en realidad. Voy a tratar de presentar, espero que eh, alcancen a ver. Ahí están viendo la pantalla. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, bueno. Bueno, como les decía, bueno, yo soy egresado de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy de Córdoba, del interior de Córdoba, y bueno, con el devenir de las políticas de Estado, de planificación de proyectos de energía, he trabajado en diferentes proyectos de energía. Mis primeros proyectos fueron en el área nuclear. Tuve la suerte de poder trabajar en un proyecto de extensión de vida de una planta nuclear que está en Argentina. Les voy a poner una imagen para que bueno, la puedan visualizar. Esto es una central nuclear. Luego trabajé en proyectos de energía de ciclos térmicos en la zona de yacimientos del sur de Argentina. Esto está emplazado en la zona centro de Argentina. La imagen que estamos viendo es una central nuclear. Y bueno, con el cambio de las políticas de Estado, pero siempre buscando desarrollar energías y ver la energía como una necesidad global, he trabajado ya este es el tercer parque eólico bueno, tengo la suerte de poder participar del proyecto como referente del proyecto, como gerente del proyecto. Eh, bueno, voy a volver al inicio de la presentación. La empresa en la que estoy trabajando ahora es una empresa del sur de Argentina, en el cual su fuerte de actividad es la actividad de eh, servicios en yacimientos y desarrollos de proyectos energéticos. Entre ellos, bueno, parques eólicos o ciclos térmicos, proyectos que tienen que ver con servicios a operadoras petroleras y demás, que están emplazadas en las zonas del Golfo San Jorge, que impacta la zona de Chubut y Santa Cruz. Está. Bueno, ustedes díganme si no me escuchan o si ven mal la presentación, bueno, quiero tratar de exponerles las experiencias, lecciones aprendidas y cuestiones que tienen que ver con la actividad de la ingeniería civil en este tipo de proyectos. Está. Eh, bueno, la empresa, como les decía, inicia en el año 1993 en provincia de Neuquén y bueno, viene desarrollando actividades en el Golfo de San Jorge y también en la zona de Vaca Muerta y la zona neuquina, la cuenca neuquina también. Yo, a ver, como ingeniero civil no conocía el área del sur, de las áreas de desarrollo energéticos, ni tampoco el potencial que tiene el sur con el desarrollo de energías renovables. Siempre, al ser egresado de una universidad pública, pero de la zona centro de Argentina, sí conocía muy bien las energías hidráulicas. La zona centro de Argentina tiene distintos diseños de represas hidráulicas muy interesantes, y bueno, la energía nuclear. El desarrollo energético en el sur de Argentina es muy interesante y diverso. Como ven, la Patagonia tiene petróleo, pero también tiene viento, o sea, tiene energía renovable con un potencial muy alto, que es un poco lo que les voy a exponer, que tiene que ver con la tendencia mundial de desarrollo de nuevas energías. Lo que estamos viendo acá es un mapa global en donde se describe básicamente
las zonas del planeta con velocidades altas, las medias de velocidades altas de viento. Como vemos, la zona sur de Argentina tiene un promedio de velocidad de 35 kilómetros por hora. Esto es un relevamiento que hay muchísima información hoy con este desarrollo de las energías renovables, y sí, se puede ver que el potencial energético de Argentina es muy bueno en la zona sur. También en la zona de Buenos Aires, en la zona de los Teros, creo que se han instalado parques eólicos, en la zona de Córdoba también, pero la Patagonia por excelencia es el lugar de mejor calidad de viento y más potencial de desarrollo. Lo que estamos viendo acá es un mapa, es el atlas de vientos a nivel global, donde registran las velocidades de vientos de la zona sur de Argentina y bueno, del mundo. Y aquí les hago un breve resumen de los parques eólicos que tiene la zona de Chubut, por ejemplo, que se alcanzan factores de potencia del orden del 70%, que eso equivale a decir de que está el 70% del tiempo el parque eólico generando, que es algo muy bueno para este tipo de emprendimientos. Hoy en Argentina el 10% de la energía que se consume es eólica, es una energía de un costo muy bajo y de generación, de un impacto bajo y que tiene un potencial de desarrollo altísimo en nuestro país. Como para que tengan de referencia, por ejemplo, Uruguay, que es un país que no tiene altas tasas de viento, el 40% de la energía que se consume es energía energía eólica que no tienen que consumir combustibles fósiles ni impactar el medio ambiente con una represa y tienen este potencial. Ahora voy a pasar otra filmina como para que veamos qué nos pasa en Argentina. Argentina esta es información de CAMESA. CAMESA es la administradora del mercado energético nacional. Es quien, si uno quiere generar un tipo de energía, es quien administra y distribuye la energía hacia los centros de consumo. Hoy en Argentina el 74% de la energía renovable es eólica, se han desarrollado parques solares, bueno, hidráulica también, pero bueno, el peso de la energía eólica a nivel país va en alza y tiene un impacto grande en la distribución de las energías renovables. Bueno, esta es la evolución energética. En el año 2000, ahí les voy a mostrar, en el año 2011 teníamos 18 megavatios de energía eólica y hoy Argentina está en el orden de los 9.000 megavatios ya de energía eólica, como ha venido con esta política de Estado de querer buscar fuentes de energía económicas de rápida velocidad de instalación y un costo bajo o medio. Bueno, la inversión ha sido buena y se han podido desarrollar este tipo de proyectos. Como para ponderárselos, que es algo que por ahí uno no pierde de visión. Acá lo que ustedes están viendo, no sé si son todos ingenieros civiles, pero yo trato de explicárselos en términos bien prácticos. Esta es una represa que tiene un área de impactación de unas 1.500 hectáreas. Esta represa está ubicada en Argentina, en la zona centro de Argentina, es de material suelto, de un diseño, digamos, moderno, porque las represas actuales ya son de material suelto, se busca ese tipo de diseño. Para la construcción se impactó todo el ambiente que se ve, quedó un pueblo enterrado que tiene un impacto económico, social, ambiental elevado. Es energía renovable y la capacidad generadora de la máquina que tiene instalada es una máquina Kaplan de 4,5 megavatios aproximadamente. Un mástil de este parque eólico, este parque eólico tiene 29 máquinas. Un mástil de estos genera exactamente lo mismo. El impacto ambiental sí tiene un impacto, en muchos países se habla
bueno, el impacto visual que genera, que no es atractivo a la vista ver un equipo de este tipo, pero es un impacto mucho más reducido, mucho más mitigable, porque el día de mañana se retira el mástil y desaparece el impacto ambiental, y genera exactamente lo mismo. Esta es la evolución de las tecnologías. Esto nos muestra bueno, que son muy positivos los proyectos de este tipo, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ambiental, social, económico, obviamente. Bueno, y Argentina, como les mostraba el mapa inicial, bueno, tenemos un potencial altísimo porque dentro de los vientos medios que tiene el planeta, estas zonas oscuras son los sectores del planeta donde tenemos más alta velocidad de viento. Estamos hablando de promedios de velocidad de 40 kilómetros por hora todo el tiempo, con una tasa de potencia del 71% del tiempo. O sea, entre el 61,8 y el 71% del tiempo está generando energía limpia sin impactar el medio ambiente. Es un poco lo que nos muestra esta ponderación que les quería hacer. Y peor aún, yo que como ingeniero civil participé de proyectos de energía nuclear. La energía nuclear tiene un impacto altísimo que perdura y prevalece generaciones futuras. Yo participé de la extensión de vida de una central nuclear argentina, que es un proyecto muy positivo, muy desafiante a nivel de ingeniero civil y como Estado, y como desarrollar empresas en Argentina que puedan trabajar con tecnología nuclear, pero tiene un impacto que perdura en el tiempo. Estamos hablando que estos silos de contención de material radiactivo van a perdurar del orden de los 10.000 años, que a ese lugar no vamos a poder construir nada, ni quede impactado el ambiente prácticamente de por vida. Esto es el costo que tiene una energía nuclear a nivel sociedad. ¿Son muy positivas? Sí, yo creo que sí. Los estados tienen que saber manejar diferentes tipos de energía, tienen que poder desarrollarlas el estado mismo, la sociedad o el país, no depender de terceros, pero tiene un impacto alto. Yo considero como ingeniero civil que todas las energías las tenemos que poder desarrollar a nivel país, pero la energía nuclear tiene esta cuestión negativa. Cosas interesantes, bueno, esta charla que yo les preparé es más relacionada es bien relacionada con la ingeniería civil, es cómo contener la contención radiológica en una energía nuclear. Por excelencia la da el hormigón, nuestro noble material que es el hormigón. Y desarrollar hormigones que sean capaces de perdurar en el tiempo y proteger el ambiente de la radiactividad es algo muy interesante que, bueno, tuve la suerte de ver, de trabajar en este lugar y también de ver conocimiento de otros ingenieros de otros países, cómo resuelven ellos, cómo resolvemos nosotros, cómo estamos equiparados a nivel formación académica. Es muy interesante. Esos son trabajos muy interesantes, pero como les decía, si yo tengo que comparar la energía eólica, la energía hidráulica y la energía nuclear, bueno, claramente la energía eólica es el rumbo que nos está fijando el planeta. Hoy los parques eólicos están a nivel mundial desarrollándose en casi todos los países del mundo, porque claramente estamos viendo de que es el camino, el mitigar los impactos ambientales y desarrollar energías limpias. Bueno, un poco ahora les voy a comentar básicamente el porqué de la implantación de un parque eólico, qué estudios se realizan, qué estudios previos se realizan a nivel ingeniería civil, como para evaluar cuáles son las mejores condiciones de ubicación de un parque eólico. Como primer premisa, o sea, es estar cerca de la demanda. Eso es clarísimo, estar cerca de los puntos de mayor consumo. La realidad que tiene Argentina, que es un país extenso en un eje, si se quiere el eje Y, podemos decir que es
el más largo, y bueno, en la zona centro de Argentina se ubica la mayor densidad de población, pero en la zona centro no tengo la mayor tasa de velocidades de viento. Entonces es aquí que se han desarrollado parques eólicos en la zona centro de Argentina, pero no tienen la tasa de potencia, o sea, de tiempo generando el parque que tiene la Patagonia. Por eso en Argentina hoy el desarrollo de las energías eólicas se ha trasladado básicamente hacia la zona sur. Hablamos de Chubut, algo de Río Negro, Chubut y Santa Cruz son las zonas por excelencia de instalación de proyectos de este tipo. También se están construyendo represas en el sur, que tienen otro tipo de connotación. Es un acuerdo, ya hay mucha política en el desarrollo de ese tipo de proyectos, pero también son buenos proyectos, pero con otro tipo de perfil, digamos. Los parques eólicos básicamente buscan instalarse cercanos a las zonas donde tenemos líneas de transmisión de energía. Argentina tiene, por suerte, se pudo completar en pocos años, pudo completar lo que se llama Sistema Interconectado Nacional, que básicamente traslada de los puntos de generación de energía las líneas de transmisión a los puntos de consumo. Aquí que por eso se instalan también los parques eólicos muy cercanos a lo que es la línea de transmisión de alta tensión. En el caso de los proyectos que yo vengo trabajando, en los que he podido participar, básicamente se ubican sobre las trazas de las líneas que nacen en Santa Cruz y se dirigen hacia Puerto Madryn. Son esos dos tramos, es el tramo final de desarrollo de líneas que tiene Argentina. Ahí se vienen desarrollando gran parte de los proyectos eólicos. Hoy la realidad que tiene ese sistema, el sistema sur de transmisión, es que es muy posible que en poco tiempo sea necesario incorporar una segunda terna, que es una segunda línea de trazos, como pueden ver las que vienen de la zona de Neuquén, de la cuenca neuquina, que tiene un peso importantísimo de generación hidráulica. Esa zona, y bueno, requiere la instalación de dos ternas. Argentina seguramente en el sur va a necesitar en poco tiempo construir una línea de transmisión adicional para poder mover la energía que tiene hoy en potencial de generación futuro, pero en corto plazo. Cuando hablamos de estudios previos del parque eólico, bueno, les decía, primero se busca una zona donde tengamos viento, la Patagonia por excelencia lo tiene. Después se busca estar cerca de la demanda. Bueno, en la Patagonia no estamos cerca de la demanda. La Patagonia de por sí es una zona completamente despoblada de Argentina. Por eso necesitas líneas de transmisión y bueno, es básicamente lo que se busca instalarse cerca de esas líneas, pero para poder definir la instalación cercana a una línea de transmisión, se tiene que tener registros de velocidades de viento en periodos de tiempo que van entre 1 o 2 años, como para poder definir si la zona de emplazamiento te garantiza un recupero de la inversión, digamos, y genera una tasa de potencia buena. Entonces, he aquí de que es necesario relevar las velocidades de viento, las condiciones de viento a diferentes alturas, y por eso se instalan mástiles meteorológicos previo a la definición de la instalación del parque eólico, en los casos de parques eólicos nuevos. En los casos de parques eólicos ya existentes, como la zona de Madryn, ya tienen registros de viento de más de 10 años. Esos registros de viento les permiten ya saber si compran una máquina, instalan una máquina o hacen un tipo de inversión X, qué factor de potencia van a tener y cuánto es lo que va a generar en el tiempo esa máquina. Pero bueno, básicamente el estudio previo que también los ingenieros civiles desarrollamos, bueno, es la instalación de los mástiles meteorológicos para definir cuál es la condición potencial del lugar que estamos buscando. Desde hace unos 5 años, un poco más, gran parte de las zonas de Argentina donde hay condiciones de viento altas,
se pueden ver en la ruta, en los costados de las rutas o cercanos a la línea de energía, que se han instalado mástiles meteorológicos, tanto empresas públicas como empresas privadas han buscado ver qué condiciones de energía eólica tienen diferentes zonas de la Argentina. Eso es algo que si miran un poco cuando viajan en el interior de Argentina lo van a poder ver. Bien, bueno. En cuanto a la instalación del equipo, un poco lo que les decía, al inicio del boom de la energía eólica, los equipos que se venían desarrollando, que hay instalados en Argentina, pero están casi todos fuera de servicio, eran del orden de del 0,7 megavatios, 0,5 megavatios, eran equipos chicos. Hoy a nivel mundial, los equipos ya van aumentando, han visto que se pueden construir máquinas más grandes que tienen un resultado muy bueno y ya son del orden de los 5 megavatios. Estamos hablando que tiene la capacidad de generar la energía como para 500, 600 familias cada máquina y más, hasta 1000 familias cada máquina, según cada zona y cada consumo que tenga cada región. El parque eólico en el cual yo estoy trabajando en este momento está ubicado en la zona norte de Santa Cruz, que es el Parque Eólico de Cañadón León, que actualmente va a tener como equipos instalados las máquinas de mayor capacidad de potencia de Argentina, que son del orden de los 4,5 megavatios de generación. Son las máquinas más grandes que se van a tratar de poner en marcha en poco tiempo acá en la zona sur de Argentina. Las normas que exigen para la operación de este tipo de equipos y el diseño de este tipo de equipos son normas europeas. Acá yo les estoy describiendo la norma IS 61400, la norma de diseño, el cual te permite definir qué tipo de equipo conviene instalar en cada región. Para poder definir qué tipo de equipo se verifican las temperaturas, se verifican se verifica, bueno, qué condición de viento, pero cuando hablamos de condición de viento son condiciones de dirección, sentido, turbulencia y demás. Estamos hablando que hay 3 condiciones de turbulencia. La condición más extrema es la condición A, la condición B es moderada y la condición C es la condición de las ciudades como las que están en la zona centro de Argentina, con bajas velocidades de viento. La Patagonia está ubicada entre las condiciones A y B, que significa que es una zona de elevadas velocidades de viento, pero no como las zonas ciclónicas o de huracanes, que es más afín a la condición A. Lo que define esto básicamente es el viento de diseño. Ustedes en el CIRSOC, en el 102, si no me equivoco, ustedes ven la rosa de los vientos, y nosotros los ingenieros civiles, ¿qué decimos? Bueno, según cada condición de emplazamiento, una nave taller o una construcción civil tiene una condición de viento de diseño del cual nosotros verificamos los esfuerzos y tratamos de que verifique esa condición de viento la estructura y que no se venga a pique. Bueno, básicamente lo que hacen los desarrolladores de parques eólicos es lo mismo. Verifican qué condición de viento, qué condición de turbulencia, cuál es la intensidad que va a tener esa turbulencia en un periodo de tiempo, y verifican que esa máquina lo resista, básicamente. En la Patagonia hay varios parques eólicos que están instalados desde los años mediados de los 2010, 2011. La Patagonia Argentina llegó a tener el parque eólico más grande de Sudamérica en ese tiempo. Están emplazados en las zonas de Comodoro Rivadavia y la región esa, pero tuvieron claramente las condiciones de viento que tiene la Patagonia para el diseño de máquinas excede lo que estaba desarrollándose en ese momento,
estuvieron operativos un tiempo, pero hoy ese parque eólico, que eran equipos españoles, bueno, está todo fuera de servicio claramente por las condiciones de viento que se vieron sometidos. Bueno, como les decía, se analizan condiciones de recurrencia, lo mismo que hacemos los civiles en el análisis de una cuenca hidráulica para verificar la tormenta de diseño, o hacemos con la rosa de los vientos para verificar la condición de emplazamiento de una construcción civil, se hace en el caso de los parques eólicos. Otra condición también que se verifica es bueno, la condición del terreno. Eso es básico, que es común para nosotros los civiles. Por suerte, la Patagonia Argentina tiene materiales muy buenos, a diferencia de la zona centro del país. Tenés materiales aluvionales que tienen alta capacidad portante y hacen que la condición de construcción de este tipo de proyectos sea muy, muy interesante. Con bases muy simples se pueden resolver estructuras grandes, como les decía, 4,2 megavatios de capacidad de generación, que son prácticamente las máquinas eólicas más grandes que se han desarrollado en el planeta. Hoy China está desarrollando equipos de 5 megavatios, pero ya están al límite operativo, digamos, en cuanto a peso del equipo, condición de turbulencia y demás. Bueno, un poco lo que les quería mostrar acá es, una vez que se decide la condición de emplazamiento del proyecto, que se verifica la condición del terreno, la turbulencia, el viento y demás, entra en juego la definición de qué máquina voy a instalar, qué proveedor de máquinas. En realidad el punto importante es ver qué empresa quiere participar del proyecto, qué máquina voy a instalar y qué generación voy a tener. Y una vez que se define todo eso, o sea, qué máquina traigo, el proveedor de las máquinas, por lo general, tiene, ante esa condición de viento que vos le estás dando y esa condición de turbulencia, te define los esfuerzos por el cual vos vas a diseñar la fundación. Te define según diferentes condiciones de viento a diferentes niveles, los esfuerzos al cual va a estar sometido el equipo. Por lo general, como las normas, el CIRSOC es una norma de construcción edilicia, o sea, edilicia no es una norma de construcción, si bien aplica para lo que es armado y demás, son condiciones estándares, lo que hacen los proveedores de los equipos te informan los esfuerzos y te ponen un coeficiente de seguridad 1. Lo que te dicen es, este es el valor de los esfuerzos en condición de servicio, o sea, a partir de ahí en adelante, vos empezás a aplicar las diferentes normas según cada país, cada legislación, y vas diseñando ya, vas pasando a lo que es la construcción, pasar del estudio previo a la construcción de la obra de instalación de los equipos. Básicamente las condiciones de cálculo son las condiciones de cálculo que hemos visto para cualquier mástil, cualquier base de civil, una condición de vuelco, de deslizamiento, de corte, de despegue, que es básicamente el desprendimiento de la base. Eso en cuanto a la condición civil de la fundación. ¿Cuál es el otro punto importante que tenemos que definir los civiles, que es de aplicación estándar en cualquier construcción? Es la condición vial. Cuando hablamos de la condición vial, este tipo de proyectos tiene requerimientos importantes, básicamente durante la etapa de construcción, y durante la etapa de operación son mínimos. ¿Por qué les digo etapa de construcción? Porque lo que estamos viendo es básicamente cuáles son los requerimientos que tiene que tener el sistema vial del proyecto para garantizar ¿qué cosa? El montaje de los equipos. O sea, lo que uno necesita desarrollar son los viales para el cual se pueda hacer el montaje de la instalación. ¿Y qué problema tiene este tipo de instalación? Bueno, el tamaño de los componentes, o sea, las aspas son del orden de los 60 metros. Antes yo
creo que le estaba mostrando las dimensiones. Por ejemplo, este parque eólico, estas máquinas tienen una altura de 85 metros, un diámetro de aspa de 117 metros, es el diámetro total, o sea, cada aspa tiene el orden de los 60 metros, tienen pesos importantes, el generador, que es el equipo que está acá arriba, tiene un peso aproximado de 45.000 kilos. Entonces, con todas estas variables, te definís qué cosa, bueno, el diseño vial. El diseño vial que garantiza que el equipo, el vehículo de diseño, que ustedes, nosotros en la universidad lo estudiamos en las cátedras de transportes, vemos el vehículo de diseño en un taller, a una nave, a un supermercado, a una nave industrial, etc. Bueno, esto es exactamente igual. El proveedor de la máquina define el peso de sus componentes y te define también el vehículo de diseño, las condiciones del vehículo de diseño para que vos, ingeniero, tomes esa información y desarrolles el proyecto vial. Lo que estamos viendo acá es el generador, que tiene 9 metros 30, un tramo de tubo, un tramo de tubo vertical que tiene 30 metros. Algo interesante para ver desde el punto de vista ingenieril, como les decía, esta torre tiene 85 metros de altura. Hoy en Argentina, con tecnología nacional, se han podido desarrollar estas torres de hormigón que se hacen prefabricadas en placas, pero estas torres, que en este caso son metálicas, que tienen, bueno, 30 metros de altura, son tramos de 30 metros, en Argentina se han podido desarrollar y construir en el Parque Eólico Madryn Norte, en placas de hormigón pretensado. Son hormigones de muy alta resistencia, que un poco más adelante les voy a hacer una breve descripción de las condiciones que tiene este tipo de hormigones y este tipo de proyectos. No sé si me escuchan, si tienen alguna pregunta que quieran hacerme hasta acá, los escucho. Si quiere le leo algunas de las preguntas que me fueron llegando al chat hasta ahora. Bueno. Bueno. Bueno, una de las preguntas es ¿cuánto representa la generación de energía eólica con respecto al consumo del país? Buena pregunta. Sí, eso yo lo extraje de la información última que nos suministró Camesa. Hoy el 10% de la energía consumida en Argentina es energía eólica. El 10%. La expectativa que tenía Argentina era del orden del 8% para este año, y bueno, se alcanzó el 10%. Para que para que lo podamos ponderar. Hoy el 40% de la energía de Uruguay es energía eólica, con políticas de Estado, porque para este tipo de proyectos tiene que participar, el actor fundamental es el Estado. En el caso de Uruguay pudo desarrollar muchísimos parques eólicos, y hoy tiene el 40% de su matriz energética eólica. En el caso de Argentina vamos un poco más rezagados, pero el impulso se inició. Yo creo que nuestra dirigencia política ha visto que son proyectos de rápida puesta en marcha, y que tienen un impacto sobre el ambiente muy positivo, porque no generás carbono, no estamos consumiendo combustibles fósiles, y estamos en el orden del 10% de energía eólica, de energía consumida que es eólica. Perfecto. Después Bien, no sé qué otra también pregunta. preguntan... Sí, disculpa. No, te escucho. Otra de las preguntas es si las partes del molino se fabrican en Argentina o si las traen del exterior. Este parque, bueno, yo participé de 3 con máquinas completamente diferentes las 3. Una que bueno, está más cerca de donde están ustedes, chicos. Bueno, las máquinas que se instalaron en Los Teros 1 y 2 son marca General Electric, son de fabricación brasilera y china.
Enercon es alemán, eso se instaló en Diadema, y Vestas viene parte de España. Vestas es la única empresa que comenzó a fabricar componentes en Argentina, que comenzó a fabricar los tubos, digamos, el poste. Hay en Argentina empresas en la Patagonia que han desarrollado máquinas para homologadas y que están en funcionamiento en la Patagonia, no tan grandes como las que les decía, son máquinas de hasta 2 megavatios y medio, pero sí es una asignatura pendiente de que Argentina comience a desarrollar sus equipos. Yo creo que sería fantástico poder el Estado que fomente el desarrollo de este tipo de energías y apoya a empresas que se desarrollen en Argentina. Sí, sí. Sí, y otra de las preguntas que viene en medio de la mano con esto es si usted considera que Argentina está atrasada en términos de energías alternativas. A ver, el impulso ya lo dimos, ya lo hicimos, ya iniciamos. Sí, estamos atrasados, pero por ahí a nivel regional somos uno de los pocos países que tiene energía nuclear y que tiene la calidad y el desarrollo de energía nuclear que tiene Argentina. O sea, no es que, lo comparo la energía nuclear desde este punto de vista. Somos capaces de poder desarrollar un proyecto energético, sostenerlo y aplicarlo. Lo hicimos con energía nuclear, yo lo pude ver y pude participar de proyectos nucleares con ingenieros de otros países y ver que Argentina está a la altura de los requerimientos que tiene hoy la energía nuclear a nivel mundial. La energía eólica es muchísimo más simple. Creo que en poco tiempo vamos a seguir en ese camino y vamos a seguir impulsando este tipo de proyectos. Pero bueno, claramente depende de la visión que tiene el Estado de su proyecto energético. O sea, eso sí, es algo que los privados pueden invertir, pero las reglas las pone el Estado. Y bueno, y esa es la responsabilidad que tenemos todos, o sea, formamos parte todos del Estado y yo creo que como ciudadanos, como ingenieros, como profesionales, tenemos que exigirle a nuestros dirigentes que desarrollen, así como desarrollamos energías nucleares, energías hidráulicas, desarrollarlas en energías renovables, limpias. Creo que es responsabilidad de todos. Gracias. Bueno, yo sigo un poco con la presentación, chicos. A ver, bueno, estábamos contando cómo llegamos a, desde elegir la máquina, elegir el lugar de emplazamiento, tener líneas eléctricas cercanas a la zona de proyecto para que puedan transportar la energía. El fabricante nos dice, bueno, esta es la máquina, este es el peso, este es el esfuerzo que va a tener, bajo las condiciones de viento que vos verificaste con tus mástiles meteorológicos. Y bueno, y este es el requerimiento de viales que vas a tener que tener para poder yo transportarlas desde el puerto, porque generalmente esto se transporta en barcos, que es otro punto importante, en barcos y en carreteras, o sea, el sistema vial que tengas existente en la zona. O sea que una vez que verificas todas esas variables, a nosotros los ingenieros civiles nos llegan todas estas condiciones, esfuerzos, vehículos de diseños y demás, y ahí empezamos a desarrollar el proyecto. ¿Está? Les mostraba un poco los equipos, acá estamos viendo, esto es información del Parque Eólico de Cañadón León. El vehículo de diseño que transporta las aspas tiene un largo de 62 metros 90, o sea, imagínense desarrollar los radios de giro para que ingresen las aspas con ese vehículo de diseño. Hoy un camión con semi convencional tiene 14 metros de largo, bueno, imagínense, 62 metros 90, es el vehículo que te manda, es el vehículo de diseño que condiciona el diseño de los viales. Y a la vez las grúas.
que acá estamos viendo en este slide. O sea, esta grúa es la grúa Torres, una grúa que tiene aproximadamente unos 140 metros de altura la torre, que tiene condiciones de circulación, condiciones de pendiente lateral, condiciones de carga, que aplica, de tensión que aplica al terreno. Hay proyectos de este tipo en donde la grúa, en cada locación de montaje, que ya las vamos a ver más adelante, se tiene que desarmar, y hay proyectos en los que no. ¿Cuándo se tiene que desarmar? Cuando hay interferencias aéreas que le impiden a la grúa trasladarse por el sistema vial. Yo he tenido la suerte de participar en proyectos donde se dieron las dos condiciones, o sea, en unos donde la grúa se debe desarmar y en otros donde las grúas se traslada a muy baja velocidad entre una locación de montaje de equipo hacia otra. Pero bueno, básicamente lo que vemos es que, bueno, tenemos que diseñar todas las condiciones de la obra que satisfagan estos requerimientos. Bueno, la cosa no termina solamente con la fase civil, sino también tenemos requerimientos eléctricos, requerimientos de conexión de los equipos, cómo se interconectan uno con otro, requerimientos de instalación de ductos para poder extraer la generación de cada máquina y llevarla a la red que se debe construir. Y va a la vez, bueno, los requerimientos de los anclajes. Desde el punto de vista civil, el punto más importante que tiene la instalación de un aerogenerador, uno de los puntos más importantes es la interfase entre la estructura tubular del aero y la fase civil, la fase de la cimentación. Eso se da con un anclaje, que es el mismo que usamos cuando diseñamos una base de una columna metálica de una nave de taller. O sea, es lo mismo, pero bueno, a gran escala. Se tiene que instalar un anclaje. Este anclaje el fabricante lo despacha con los equipos, tiene condiciones de instalación que son críticos, porque el anclaje tiene que quedar perfectamente nivelado. Lo que estamos viendo acá, esta imagen que más adelante las vamos a ver más grande, es la instalación de las especificaciones que tiene un fabricante respecto a algún tipo de anclaje. Pero bueno, ya un poco más adelante les voy a explicar cuáles son las estrategias de trabajo, las consideraciones que se tienen para este tipo de montaje. Bueno, una vez que tenemos los datos del fabricante, tenemos las condiciones viales, las condiciones de esfuerzo, el ingeniero civil, ¿qué hace? Inicia la fase de proyecto. Una de las cosas importantes que no tenemos que perder de vista es si en la zona donde voy a emplazar un parque eólico, las comunidades cercanas van a estar de acuerdo con la instalación del mismo. Como les decía, este tipo de proyectos tiene un impacto visual muy grande, se alcanzan a ver a kilómetros de distancia del proyecto, son visibles. Entonces, bueno, inicias y tiene un impacto ambiental, obviamente, que tiene un impacto sobre el medio ambiente, genera un tipo de ruido, o sea, hay un cierto impacto. Entonces lo primero que se inicia son las consultas públicas, después se hacen los estudios eléctricos, que esto, ¿por qué lo menciono acá? Porque en realidad lo que hacemos nosotros es inyectar energía. Para poder inyectar energía tenemos que saber si la línea que yo tengo disponible cercano tiene capacidad para que yo inyecte la energía ahí. Entonces iniciamos una serie de consultas a las empresas que se encargan de transportar energía para ver si vos podés inyectar energía a ese tipo de proyecto. Hoy, como les decía, la Patagonia en poco tiempo es posible que quede un poco condicionada porque se han desarrollado muchos parques eólicos y las líneas hay que invertir en líneas, digamos. Bueno, como les decía, estudios eléctricos, estudio de impacto ambiental, durante la fase de proyecto, que hablamos fase de proyecto, es fase de construcción y de operación, estudios geotécnicos,
hay que relevar las condiciones de suelo que tenés en la zona. A mí me ha pasado que he tenido instalaciones de AG en zonas que han estado contaminadas por un problema de petrolero, digamos, o que han tenido arcillas expansivas y que no nos garantizaban la vida útil del equipo y la estabilidad del equipo. O sea que hay que hacer estudios geotécnicos, obviamente relevamientos topográficos, hay que desarrollar la energía y hacer los estudios HACID y HAZOP. Son los estudios que se hacen durante la etapa de ingeniería y operación. ¿Qué quieren decir estos dos estudios? Que son estudios nuevos que se están desarrollando a nivel proyecto. Es, bueno, vos vas a hacer una instalación X. En esa instalación X vas a dejar un ancho de pasillo de tal magnitud, una posición del operario respecto al tablero X, y lo que se hace es verificar si eso que vos estás proyectando genera un riesgo sobre las personas que lo van a operar. Es una consulta que se hace entre las partes intervinientes en el proyecto. En un proyecto interviene el ingeniero, que somos nosotros, o el constructor, que también podemos ser nosotros, pero a la vez debe intervenir el que lo va a operar. Y esa es la parte importante que tienen estos estudios. El que lo va a operar, ¿qué tiene de diferente al ingeniero y al constructor? Que ha vivido, sabe cómo tiene que operarlo, sabe cuáles son las desventajas de tales condiciones de instalación, tales condiciones de ubicación de equipos y demás, o hablando de los viales de radios de giro o de X obra de arte que sea necesario hacer en el tiempo. Entonces, que es el estudio que son los estudios que hacen que el operario de la instalación y el constructor se pongan de acuerdo, las lecciones aprendidas del operario de la instalación, el que la va a operar, que tengan de otros proyectos, sean aplicadas en la fase previa a la construcción o durante la construcción, y con eso mejorar los estándares de seguridad del proyecto. Bueno, después viene la planificación ejecutiva, donde la planificación ejecutiva, lo que vemos los ingenieros civiles, son cómo hacerlo, en cuánto tiempo y qué costo va a tener la construcción, y el seguimiento del proyecto. Que en el seguimiento del proyecto es clave, es una función del ingeniero civil, de los ingenieros, muy importante. Bueno, no es necesario que sean ingenieros, o sea, seguir una construcción, cómo se desarrolla en el tiempo, con los riesgos que tiene asociado al proyecto, y cómo vas mitigando las medidas de acción para que el proyecto se termine en tiempo y forma, con un presupuesto previsto, forma parte del seguimiento del proyecto. Bueno, acá vamos a entrar a la parte, bueno, en esta filmina lo que se ve es el desarrollo de la ingeniería. En el desarrollo de la ingeniería, por ejemplo, en el Parque Eólico Cañadón León, se verifican ya las condiciones. Yo voy a describir un poco el desarrollo de la ingeniería civil de este tipo de obras. Hay muchísima información, yo les puedo dar muchísima información. En el tiempo que tengo no voy a poder contarles todo, trataré de ser lo más simple y resumido posible. Pero bueno, el caso de Cañadón León, que como les decía está en Santa Cruz Norte, tiene un estudio sísmico, se verifica la zonificación sísmica del equipo, se verifica la hidrogeología, la sismicidad, la geología regional de la zona de emplazamiento. Puede que el proyecto no tenga un riesgo sísmico, pero puede tener, como les decía, en la zona de emplazamiento, un material que es muy malo. Nos pasó en un parque eólico que tuvimos que hacer en la base, en el punto donde iba la fundación, un reemplazo de suelo de aproximadamente 9 metros. Son los menos, porque la Patagonia tiene un muy buen suelo de fundación, a diferencia de la zona centro de Argentina, que es más aluvional. Bueno, salvando la zona de los teros, que ahí está la zona de la Sierra de la Ventana, que tenés material rocoso, tenés también buenos materiales de fundación. Pero bueno, básicamente se hacen los estudios geotécnicos, estudios geofísicos. La diferencia que tiene el estudio, lo que estamos viendo acá es un sondeo. Ustedes no sé si ya lo han visto en geotecnia o ya lo han aplicado. El sondeo es un ensayo donde vos vas sacando una muestra a diferentes profundidades, vas definiendo
cuál es el perfil estratigráfico, o sea, el perfil del suelo. Vas haciendo un ensayo que es el ensayo estándar de penetración, que vas viendo la cantidad de golpes que tiene cada nivel de suelo, pero ese ensayo es puntual. Y cuando uno evalúa la posición de un aerogenerador, tiene que verificar en un radio de giro, o sea, la fundación es una fundación, una zapata que tiene entre 19, 20, 18, 17 metros de diámetro. Entonces lo que se hace es hacer un ensayo geofísico y se verifican las condiciones geotécnicas con un ensayo que es por ondas, si se replican a lo que dice el ensayo, lo que dice el modelo que se hace extractivo, el ensayo SPT, digamos, el ensayo de penetración, donde vos describís, tenés una idea de cómo está constituido el estrato de donde vas a instalar la fundación. Este ensayo es muy importante. A nosotros nos ha pasado esto que les decía, hemos detectado material malo o hemos detectado material contaminado que había sido rellenado por un relleno de petróleo o de cutin, un material que se usa en los pozos de extracción. Pero bueno, básicamente lo que hace el geotecnista en esta parte, el ingeniero civil, es definir cuáles son las condiciones de capacidad que tiene el terreno en la zona de fundación. O sea, acá estamos viendo que, por ejemplo, la tensión admisible de cálculo para estas fundaciones son del orden de los 156,8 kilonewton. O sea, son condiciones altísimas. Digamos, este tipo de capacidad admisible de una fundación yo les hablo de mi experiencia en otros proyectos. Este caso, bueno, es muy, muy alto, un valor de esfuerzo bastante bueno. Una vez que se hacen todos los estudios geotécnicos, lo que iniciamos es el estudio vial, donde se van definiendo las condiciones que tiene que tener con la información que nos da el desarrollista, las condiciones que tiene la vial para poder llevar las máquinas. Lo que estamos viendo acá es un KMZ, donde nos permite ver la ubicación de cada aerogenerador y el sistema vial que llega a cada equipo, con un pequeño, bueno, yo ahora se los voy a mostrar más adelante, con cómo se diseña la locación de cada G. A la vez también lo que vemos en trazo rojo son las líneas de transmisión que colectan la energía de cada aerogenerador y la transportan a la subestación, que de ahí se interconecta con otra línea o sale al sistema interconectado nacional y lleva la energía hacia a las zonas donde están las demandas. Una vez que tenemos los estudios geotécnicos, tenemos los estudios, tenemos las consideraciones viales, lo que se inicia es la fase de estudios topográficos. Este tipo de proyectos, por el emplazamiento que tiene, estamos hablando de el sistema vial tiene del orden de los 40 kilómetros, tiene una alta abarcación, se hacen relevamientos. En este tipo de proyectos se hizo con drones. Con drones son equipos que son muy poderosos, que hacen a través de pulsos, no recuerdo ahora bien el nombre, pero bueno, lo que hacen es el levantamiento del terreno. Con ese levantamiento del terreno se lo carga a sistemas de diseño de viales, y se inicia la fase de diseño del proyecto vial. Bueno, lo que estamos viendo acá es un poco para poder diseñar las fundaciones. El desarrollista del equipo nos entrega los valores de los esfuerzos, y bueno, hay que aplicarles las normativas de diseño de cada región. A la vez, bueno, se ve, cada fabricante tiene condiciones exigentes también en función a cómo han desarrollado los proyectos en otros países. Nos ha pasado de que tenemos proveedores de máquinas que conocen las normas argentinas, que saben que las normas argentinas tienen requerimientos estándares a nivel mundial, saben sus equivalencias, o hay fabricantes de equipos que no las desconocen
y nos requieren directamente que el desarrollo de la ingeniería se haga conforme a una norma europea. Yo un poco más adelante les voy a mostrar casos de este tipo. Bueno, acá estamos viendo condiciones de cálculo, de las condiciones geotécnicas, los factores de seguridad que empiezan a correr ya en el diseño de la fundación, los valores de carga, cómo se consideran, los materiales. Fíjense que hoy en una construcción civil estándar, que uno está acostumbrado a trabajar, estamos trabajando con hormigones de H20 o H25, o sea, 25 megapascales de resistencia. Los proyectos de este tipo ya tienen exigencias de valores de resistencia de materiales ya mucho más altos. Estamos viendo que, por ejemplo, el hormigón del pedestal del equipo, la resistencia es del orden de los 40 megapascales. Nos ha pasado que en proyectos que nos han exigido mayor resistencia, y la base troncocónica del orden de los 30 megapascales. Este es un ejemplo, pero yo les voy a mostrar más adelante un poco las condiciones y las lecciones aprendidas que uno ha tenido a lo largo del desarrollo de la actividad. Cuando le decía los valores de resistencia del hormigón, me refería a esto. ¿Cuál es la transición de descarga del esfuerzo? La transición de descarga del esfuerzo de la máquina al terreno se da a través del pedestal. Generalmente el pedestal tiene un requerimiento de resistencia de hormigón mucho más alto que el resto de la base troncocónica, por una cuestión básica de transferencia de carga. Y lo que estamos viendo acá es básicamente eso. El hormigón del pedestal es de calidad de hormigón H40, y el resto es de H30. Uno lo ve acá y dice, bueno, como proyecto está bien. Sí nos ha pasado y pasa en la Patagonia que tenés materiales muy buenos de terrenos en cuanto al proyecto vial, suelen ser muy buenos, pero tenés materiales para confeccionar hormigones muy malos. ¿A qué me refiero con esto? Que gran parte de la Patagonia es un antiguo lecho marino, o gran parte de la Patagonia donde se están desarrollando este tipo de proyectos. Los antiguos lechos marinos tienen una cosa positiva y una cosa negativa. La cosa positiva es que el canto rodado, la piedra, el agregado grueso de los hormigones es un agregado muy estable, porque la piedra ha eliminado su angulosidad, y es el núcleo de la roca que ha quedado, y que eso triturado se llega a valores de desgaste de Los Ángeles muy bajo. Me refiero al ensayo de desgaste de Los Ángeles, un ensayo donde en un tambor se incorpora piedra y se verifica qué porcentaje de desgaste tiene el material. En la Patagonia los materiales son muy buenos en ese sentido, el agregado grueso. En cambio, los agregados finos tienen condiciones ya de expansividad, de reactividad con el cemento, y que condicionan la durabilidad del hormigón, mucho más complejos. Más adelante les voy a mostrar un ensayo, pero básicamente ese es un poco un punto importante a verificar. Esto a nivel de obras civiles en todo el país, en todas las regiones, es importante cuando uno está por desarrollar una obra de mediana envergadura, tener una noción de cómo se comporta la dosificación de hormigón, y cómo se comporta la arena, la piedra y el cemento en cuanto a la durabilidad. El ensayo de reactividad alcalina que los ingenieros civiles solemos ver, y que, bueno, ha pasado ahora hace poco con este edificio que ha colapsado en Miami. No quiero entrar al detalle de todo lo que se dice de esa construcción, pero sí algún comentario que nos hacíamos era si se había usado arena de mar. Si usás arena de mar, corres riesgo de tener sales. Esas sales reaccionan con el cemento en el tiempo, producen una reactividad, la reactividad alcalina, que genera expansión. Esa expansión genera fisuras en el hormigón, y esas fisuras lo que condiciona es la vida útil de la estructura, y la vida útil de las armaduras, la durabilidad. Es un punto importante en el desarrollo de este tipo de proyectos. Bueno, lo que vemos acá es, una vez que desarrollás el diseño, desarrollás la ingeniería con los esfuerzos que uno tiene, bueno, hay que llevarlos a la obra. Para llevarlos a la obra no solo basta con agarrar el CIRSOC 201, verificar la condición de requerimiento de armadura que nos da.
nos ha pasado en este tipo de proyectos con algunas empresas extranjeras que, claro, te requieren tanta cantidad de hierro en tanta distribución y cada tanta distancia, y te dan la información, te lo mandan en paquete cerrado, y te dicen, vos, ingeniero, no podés modificar nada. Y ahí se inicia el proceso de ver cómo yo llevo este plano constructivo a la ejecución. Bueno, nos pasa si uno hace el cálculo, sabe dónde tiene que ver. Si uno recibe la información, también tenés que ver qué condición de constructibilidad se le va a dar. Cuando les digo esto es porque es habitual. Por ejemplo, este proyecto es un proyecto es una máquina Enercon, una máquina alemana. Enercon no aceptó adaptar su diseño de máquina a las normas argentinas. Directamente ellos nos dicen, tenés que cumplir esta condición de resistencia de hormigón, que era según la norma europea, la EN 206, que nos decían, bueno, el hormigón tiene que ser C30-37. Y nosotros decíamos, cuando recibimos esta información, bueno, ¿a qué equivalen las normas argentinas? Y ahí empezás todo el proceso de estudio. No solo de ver la calidad del hormigón, sino ver cómo yo armo, cómo yo hago esta construcción, cómo yo llevo esta construcción a que quede terminada así. Y es una parte importante del ingeniero, es definir, cuando voy a volver para atrás, chicos, espero que estén viendo, tiene que ver con definir la constructibilidad de la base, es las armaduras de sacrificio que yo tengo que dejar para apoyar las armaduras superiores, es ver todo el proceso constructivo que sea factible. O sea, acá estamos viendo, este es el estribo que va a tomar el corte de la base, y esta posición, que acá es la 405 y es la 22, son las posiciones de sacrificio que me permiten construir la fundación. Y que me permiten, yo seguramente si no hago esto, la voy a poder construir. Pero ¿en qué tiempo? ¿Bajo qué condición? ¿Bajo qué condición de seguridad? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno tiene que procesar la información y ver de qué manera lo construye. O sea, esto es un tema habitual en las bases civiles de este tipo que bueno, llevan su tiempo de construcción, y tenemos que buscar las estrategias de simplificarla al máximo. Bueno, acá estamos viendo condiciones de anclaje. Esto es un anclaje diferente, yo se los vamos a ver en imágenes. Cuando les decías de máquinas de equipo, por ejemplo Vestas, esto fue un requerimiento del cliente, el pedestal H45, el cuerpo H30, el hormigón de limpieza H20. Esto no, es normal para nosotros hablar de un H-resistencia de hormigón. Ahora, cuando viene otro equipo que viene desarrollado en otro país y que no concedís que el desarrollador de la máquina acepte condiciones de diseño bajo condiciones nacionales, bajo normativas nacionales, te encontrás con que te dicen el hormigón tiene que ser C30-37, y en realidad acá ya empieza la fase de estudio del proyecto, de ver cómo lo metés en la norma argentina. Equivale a un H31 en rigor de verdad, pero terminás yéndote un H35 para poder hacer el diseño de la dosificación. Lo mismo pasa con las armaduras, con las condiciones de posición, XC, XF y XA no existen en la norma argentina. Tenés que buscar la equivalencia de las clases de exposición referidas a las normas argentinas. Bueno, esto es también común a la hora de este tipo de construcción, de tener que verificar eso. Acá lo que estamos viendo son distintas metodologías constructivas de diferentes máquinas. Esto es una máquina Vestas, el que está acá en la margen izquierda de la hoja, es una máquina Vestas con un tipo de anclaje. Lo que estamos viendo al otro extremo es una máquina G con otro tipo de anclaje, que tienen requerimientos de montaje diferentes. Bueno, lo que estamos viendo en la parte inferior de la hoja es cómo se nivela el anclaje, porque tengamos en cuenta que si el anclaje queda con una inclinación importante y no se puede subsanar en la fase de grout, de fundación, que es la compensación de esos desniveles, puede que la tolerancia exceda los valores límites, y esto no es como una columna de una nave taller,
tiene 87 metros de alto en este caso, entonces un pequeño desvío fuera de tolerancia requiere demoler o generar un cuenco de mayor altura o ver qué condición de solución le das. Para que tengan en cuenta, o sea, este tipo de instalación se suelen usar niveles digitales con las tolerancias que están en el orden de los 0,25 milímetros para instalar el anclaje central. A la vez, bueno, ven cómo se hace esto que yo les decía, importante definir las armaduras de sacrificio, que son armaduras que son suplementarias, que nos permiten definir las secuencias de armado de las bases. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante tener una pata técnica, saber desarrollar el proyecto, saber cómo tengo que diseñar el vial, pero también hay que llevarlo a la construcción, y hay que llevarlo a la construcción en el plazo previsto, en el costo previsto, con la cantidad de gente prevista. Y esa es la parte del ingeniero donde el rol es importante, en verificar una condición de construcción que sea aceptable en el tiempo, y a la vez conseguir que los rendimientos de trabajo sean rendimientos de trabajo que te permitan proyectarlo y en X semanas o en X cantidad de días poder terminar la base. Esto que te permite definir un plantel de personal que tenés que tener en simultáneo trabajando en la construcción de la fundación, te permite tener un presupuesto previsto, te permite definir un plazo, que son las patas importantes que tenés que tener a la hora que se tiene que tener a la hora de diseñar un parque eólico. Uno, en cuanto a la fase civil vial, al proyecto vial, bueno, hay una componente de rendimiento de máquina que es más simple, es más estandarizado, uno sabe que tal máquina que te genera tantos metros cúbicos de terraplén podés generar, o sea, depende mucho del equipo. En cuanto a lo que es el diseño de una base en sí, depende mucho de, primero, la estrategia de armado, la estrategia de simplificación del armado que tenga el ingeniero, que haya visto el ingeniero, y las condiciones de emplazamiento que se le defina, el lugar, el clima, el viento, pero también el rendimiento que uno tiene en cuanto a la ejecución, en cuanto a medir y saber qué rendimiento va a tener la obra, digamos. Cuántos kilos de hierro, hablando en cuestión de base, cuántos kilos de hierro un operario puede instalar en el tiempo. Lo que estamos viendo acá, bueno, esto es una máquina de Enercon, lo que ven acá en la parte superior donde se ven los bulones de anclaje son las plantillas que impiden que los bulones, las varillas de anclaje se muevan de la posición, eso nos garantiza que no hay problemas en el tiempo. Lo que se ven son condiciones de armado, lo que estamos viendo acá son operarios, las zonas centrales donde están los anclajes son las zonas más exigentes a la hora de construir una base, porque tienen la mayor densidad de armadura, porque lógicamente tengo una zona de concentración de fuerzas muy grande. Cuando nos vamos alejando hacia los laterales, sí hay condiciones de fuerza importantes, son las condiciones de flexión y corte, pero la zona central es la zona donde no puedo tener 1000 operarios montando la armadura, uno se ve en el desafío de que tiene que terminarlo cuanto antes, porque son obras que tenés que tener un volumen de producción importante, y bueno, es cómo diseñar el armado, cómo definirlo, qué estrategias usar, diámetros equivalentes, armadura suplementaria para colgar la semejante cantidad de estribos que tiene y demás, pero bueno, uno va, como ingeniero, se va planteando qué estrategia usa para que esto lo puedas resolver rápidamente. Otra cuestión importante es ver, analizar las coyunturas que tiene cada región. Cuando les digo esto es, yo construí en la zona centro de Argentina, y en la zona centro de Argentina yo por ahí ejecutar un encofrado de madera fabricado in situ no es atractivo, no rinde la ejecución, es conveniente por ahí ver de alquilar encofrados que te proveen diferentes marcas de proveedores de encofrados ya que vienen a medida. Bueno, en este caso, en este proyecto, no era necesario, la calidad de la mano de obra era muy buena, el diseño del encofrado no es un encofrado reutilizable, que se utilizaba en sunchos de acero,
¿Pero por qué? Porque las condiciones de disponibilidad de buenos carpinteros eran muy buenas, y yo traerme encofrados de otra zona no era conveniente, era mucho más caro, y empezás a hacer una evaluación de estrategias de construcción. Siempre les digo, es importante este tipo de proyectos plantear qué disponibilidad de gente tengo, qué disponibilidad de rendimientos, qué rendimientos uno estima y qué rendimientos cumple. Eh, Cuando les digo rendimiento es, bueno, ¿cuántos kilos de hierro puedo montar, se pueden instalar por operario por día? Es algo que uno tiene que saberlo para saber qué cantidad de gente tiene que tener, si es necesario tener 1 o 2 turnos de trabajo, qué calidad de carpinteros tenés disponibles, ¿para qué? Para saber si tengo que comprar armadura, perdón, encofrados, traerme encofrados de alquilados o construirlos yo mismo. Bueno, son cuestiones que te surgen a la hora de definir las estrategias de construcción. Y bueno, y después llegan las fases de culminación. En las fases de culminación, las vamos a ver más adelante. Yo acá lo que les muestro son, bueno, esto es una fase de hormigón de una base. Tengan en cuenta que esto estás a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Hoy digo, los recursos son limitados, los equipos son limitados, los proyectos de este tipo están emplazados en zonas geográficas muy alejadas. Entonces, ¿qué tenés que tener? Un plan A y un plan B ejecutivo para este tipo de cuestiones. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, dentro de la fase de construcción de un aerogenerador, de un parque eólico, la fase de fundación es la más importante. ¿Por qué? Porque yo tengo acá el punto donde el equipo queda instalado en el lugar. Y si yo tengo un problema en el camión bomba, en el mixer o en la planta de hormigón, tengo que saber resolverlo a nivel proyecto en el menor tiempo posible para evitar tener que sacrificar una base o ver o perder un anclaje que, como les decía, hablábamos al principio, esto no se fabrica en Argentina, no es un material de góndola, viene vía barco, ni hablar, les digo chicos, ahora con la pandemia, nosotros en este proyecto hemos traído grouts, el grout, que es un mortero de compensación, lo hemos traído desde Sudáfrica, porque en Argentina no se han desarrollado grouts, cementos de compensación, morteros de compensación, bajo las condiciones que tiene que tener un equipo. Estamos hablando del orden de los 90 megapascales, tiene que tomar un grout en poco tiempo. Y entonces, como les decía, uno tiene que poder planificar la construcción desde todo punto de vista, desde la armadura, desde el encofrado y desde el hormigonado de la base, teniendo condiciones de plan A y B o estrategias de construcción que te garanticen el éxito de la base. Bueno, acá lo que estamos viendo es, como les decía, o sea, esto está emplazado en la Patagonia. En la Patagonia, ¿qué problemas tenés? Viento, frío, condiciones cambiantes de amplitudes térmicas. Entonces, en esta base, ¿qué tengo que garantizar? ¿Qué tenemos que garantizar nosotros los ingenieros? Es calidad. La calidad, bueno, en este caso requiere la instalación de una carpa. Esa carpa se instalan caloventores, en esos caloventores se hace un control térmico, a la vez se hace un control de que no deseque la superficie, que las vamos a ver un poco más adelante. Bueno, acá estamos viendo diferentes fases. Esta es una base terminada, esto se termina ya en la noche, esta es una base que ya se la ha cubierto, que está en condición de curado, en la fase de hormigón. Como para, bueno, con esto yo les cierro un poco lo que tiene que ver con el diseño de una base. Más adelante vamos a ver, les voy a hacer una simplificación de lo que requiere la construcción en sí. Con respecto al sistema vial, lo que les decía, bueno, para que el aero yo pueda llevar las aspas hasta la posición de emplazamiento de un aerogenerador, tengo que diseñarlo con los radios de curvaturas adecuados, y la locación, bueno, tiene que ser la adecuada. Cada locación de las que estamos viendo tiene condiciones de resistencia de la zona particulares, que tengo que verificarlos con calidad. Cuando le digo condiciones de resistencia, este tipo de locación se hacen condiciones, se construyen con estándares de compactación y se le requiere hacer ensayos para verificar la resistencia que tienen, que el ensayo habitual es ensayos de plato de carga. Lo que estamos viendo acá es
nosotros acá veíamos el proyecto, y en la imagen esta se ven el equipo copiado, el equipo instalado, y en este lateral lo que vemos es la base en proceso de construcción, el montaje de la armadura. Las armaduras que veíamos antes, bueno, esto es relevado desde un KMZ. Lo que están viendo acá es la pluma, esta base acaba de ser terminada de instalar. Las condiciones de requerimientos estructurales en la zona donde donde se instala la grúa para montaje son altísimas, que es un poco lo que estamos viendo acá, chicos. Acá depende, el equipo de proyecto depende acá de un buen control de calidad. Ese control de calidad se hace con un montón de ensayos, porque una pata inestable de la grúa puede implicar la falla, el descenso de un apoyo, y se puede caer la grúa. Tengamos en cuenta que el equipo que va arriba de todo el mástil pesa 45.000 kilos, más el peso propio de la grúa, y con las condiciones de estabilización que tiene. Bueno, lo que vemos acá es ingeniería hidráulica. Para desarrollar los viales y para sostener en el tiempo el parque eólico, lo que se hace también es, al igual que hacemos con cualquier obra vial de Argentina, cualquier ruta, o que deberíamos hacer en realidad, porque en muchos casos se da en las planificaciones urbanas que no se analiza la parte hidráulica, pero bueno, lo que se hace acá es generar el estudio de cuencas y después aplicar alguna metodología, como puede ser el método racional generalizado, que es un método que definís la pendiente, el área, la delimitación de la cuenca, una lluvia de diseño, y verificás las obras de arte a instalar. Esto en cuanto a ingeniería hidráulica. Y en cuanto a seguimiento del proyecto, bueno, un poco algo bien importante es, bueno, se define, en el proyecto se definen los hitos. Por lo general los hitos de parte del comitente son las entregas de la información que nos permiten a nosotros desarrollar el proyecto, y después las entregas de los anclajes y la llegada de los equipos, como hitos de los ejecutantes. Ya ahí son las entregas de la fase de construcción. Lo que estamos viendo acá es, bueno, en la planificación ejecutiva, lo que uno tiene que tener en cuenta es seguir la ruta crítica. La ruta crítica, se lo dice habitualmente, son aquellas actividades que tienen holgura cero, o sea, que si se posterga en el tiempo esa actividad por una X razón o por una improductividad que uno tiene a nivel proyecto, lo que sucede es que el fin de la actividad se corre. Un ejemplo básico, que es un ejemplo que yo se los venía remarcando y lo venimos viendo antes, es que la actividad más importante que tiene en la construcción de una fundación, que tenemos a nivel de proyecto, de desafío, es el montaje de la armadura. El montaje de la armadura tiene básicamente holgura cero. ¿Por qué? O tiempo o demora permisible cero. ¿Por qué? Porque yo termino de instalar la armadura, se instala el encofrado, se hormigona la base. Entonces, la estrategia de trabajo para que esa armadura se termine en el menor tiempo posible es importante que sea abordada a nivel proyecto. El ingeniero no solo tiene que calcular la base, decir cuántos hierros lleva, sino también cómo los instalo en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque estoy en la Patagonia, hay viento, frío, nieve, condiciones extremas. Lamentablemente los parques eólicos están donde el viento es fuerte, tenés muchísimas improductividades relacionadas con el viento, con la zona de emplazamiento, perdón. Y bueno, después la fase importante, una vez que el ingeniero trabaja desde la bitácora, desde la planificación del proyecto, es, bueno, ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo se plasma el proyecto? Bueno, primero desarrollando un equipo de proyecto, planificándolo, analizando los riesgos de emplazamiento, pero sobre todo también definiendo las funciones de cada participante del proyecto, tratando de llegar a cada referente del sector de proyecto, un poco con la charla que yo veía que antes le estaban dando, digamos, de transmitir como líderes de proyecto las necesidades de la empresa, las necesidades del cliente, entender la necesidad del cliente. El cliente por lo general quiere que esto esté operativo, nosotros queremos que el proyecto se haga, ese proyecto se tiene que hacer con el crecimiento de todos los integrantes, en cuanto a conocimiento, en cuanto a participación, en cuanto a encontrar su función y la función en la que
mejor se pueden desarrollar, y esto es lo que tiene que ver con el armado de los organigramas del proyecto. Está el proyecto, el equipo de proyecto tiene que ser un equipo dinámico, un equipo donde uno pueda contagiarle a cada referente del proyecto lo importante de su función, lo importante de su rol, y hacer desde la gerencia del proyecto, hacer que las cosas se puedan hacer de la menor manera posible, de la mejor manera posible. Bueno, un poco, una vez que uno desarrolla el equipo de proyecto, que uno ya define las funciones, bueno, tenemos la otra pata que es la planificación. La planificación requiere definir el agente que va a participar del proyecto. Acá lo que estamos viendo es un histograma simplificado del personal de un proyecto del Parque Eólico Cañón León. Como pueden ver, en este proyecto participaron hasta 300 personas. Esas 300 personas también participan 300 personas de mano de obra directa, se le dice, o mano de obra que está en campo trabajando, y a esa mano de obra la dirige o la coordina o le hace el seguimiento a la actividad un personal indirecto, que son los laboratoristas, el personal, los ingenieros que trabajamos en el proyecto, ingenieros de todas las disciplinas, eléctricos, civiles, personal administrativo, personal de seguridad, personal de recursos humanos. Es muy importante el manejo de recursos humanos en este tipo de proyectos, porque prácticamente son comunidades, es una ciudad en sí mismo en este tipo de proyectos. Nos ha pasado, por ejemplo, acá yo les estoy mostrando la pandemia. La pandemia a nosotros nos impacta en este proyecto, en un momento ante el colapso institucional que tuvo la sociedad, y tuvimos a nivel mundial, digamos, el colapso institucional. Nos solía pasar de que la gente, las personas que aún teniendo COVID o con síntomas de COVID, que en todas las declaraciones juradas te dicen quédate en casa, pero ante ver de que las instituciones estaban fallando en todo sentido, y la única institución que tenía una persona de seguridad, una persona de calidad, una persona de enfermería, una persona de abastecimiento, una persona de transporte, de recursos humanos y demás, la única institución que funcionaba medianamente con todas las debilidades era el proyecto. Teníamos casos de personas que nos venían a la obra con COVID para ser atendidas, ser atendidas desde el punto de vista de seguridad, de salud, porque bueno, es un poco esto nos puso en ejercicio a toda la sociedad de cómo resolverlo, digamos, de cómo salir adelante con esta coyuntura. Lo que estamos viendo acá es histograma de equipos. A un proyecto se lo desarrolla con personal, equipos, un poco lo que les contaba, redundancia en un montón de equipos. Y esta es una fase importante, una pata importante que tienen que tener los ingenieros, que tenemos que tener, que es, bueno, cómo vamos, hacia dónde vamos con el proyecto, cómo estamos parados. Lo que estamos viendo en esta diapositiva, voy a tratar de, no sé si la alcanzan a ver bien, pero bueno, lo que se busca mostrar acá es cada fase del proyecto. A ver, quiero ver si puedo ampliarles un poco la imagen. No escucho a nadie, no sé si me están escuchando, si están viendo, pero bueno, básicamente acá lo que tenés, Sí, lo que sí, se lo hace es estamos el informe. escuchando y la pantalla se ve bien. Bueno. Lo importante es que vean bien y que puedan. Esta es una herramienta importantísima para un ingeniero. En realidad para cualquier persona que hace una actividad planificada. Es ver cómo lo estoy ejecutando, cuánto tiempo me ha llevado a ejecutarlo, ya la expectativa versus realidad. Lo que estamos viendo acá se lo voy a mostrar en un informe de proyecto un poco más simple, porque acá en este informe de proyecto se ve todo el proyecto, desde cómo certifica el proyecto, cuántas no conformidades de calidad tiene, cuántos metros de cable tengo tendido, este es amplio, pero bueno, lo que te dice acá en esta filmina podemos verlo más simple, pero es importante que lo fijemos. Es cómo yo tenía mi expectativa de ejecución. Esta era mi expectativa de ejecución. Y en esta fecha determinada lo que estamos viendo es la realidad de la ejecución. ¿Está? Y lo importante es, bueno, estoy parado en este lugar a nivel proyecto. ¿Qué me sucedió? ¿Qué problema tuve? ¿Cómo mitigo esta situación? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer?
incorporando más recursos, o por un problema de faltante de equipo, o faltante de suministro. Esto es en cuanto a la ejecución. Lo que estoy viendo acá abajo es, en cuanto a otro indicador importante, es los suministros. Hay fases de proyecto que están muy vinculados a la disponibilidad de suministro. Muy seguramente en este proyecto, que es otro parque eólico, lo que sucedió fue que yo no pude ir más rápido porque no tenía hierro. ¿Y por qué no tenía hierro? Porque había algún problema con el abastecimiento de hierro. Y esto es muy habitual en este tipo de proyectos. Entonces, al no tener disponibilidad de hierro, lo que yo había previsto como ejecución no se está cumpliendo. Bueno, es importante por eso el seguimiento del proyecto y seguir todas las fases. Lo que vemos en este informe semanal son todas las fases de ejecución. En este proyecto es diferente, en este proyecto tuvo el impacto de la pandemia, entonces uno tenía horas hombres previstas, horas hombres que perdió el proyecto por COVID, horas hombres stand-by. Cuando les digo stand-by es cada caso positivo tenía tantos contactos estrechos, esos contactos estrechos tenían que quedarse en la casa por X cantidad de días, esa gente quedaba stand-by, en algunos casos esa gente quedaba en stand-by sin darle COVID positivo, bueno, lo que estamos habituados a ver hoy en día con la pandemia, pero a nivel proyecto uno lo tiene que llevar a los números para poder saber dónde estamos parados y cómo estamos parados. Esto en cuanto a las horas. Después uno tiene impacto en cuanto a los equipos. En muchos proyectos uno planifica ejecutar la tarea en tanto tiempo, pero depende también de la disponibilidad de equipos. Si los equipos no están, si yo no tengo el mixer o no tengo la planta de hormigón operativa, no puedo hormigonar la base. Pero eso hay que llevarlo a una información, tenerlo en una información para poder cuantificar el impacto que tiene sobre la ejecución. Esto es un poco la responsabilidad del ingeniero, es seguir esta información, buscar aquellos indicadores que son importantes. Acá estamos viendo los indicadores ejecutivos, que son el primer grupo, es básicamente cómo estoy respecto a lo previsto, los indicadores de suministro, los indicadores de ingeniería. Esto es básico, si la ingeniería no está, el proyecto no se puede ejecutar. Después estamos viendo cómo se planifica, cómo está el plan de proyecto, cuáles son el estatus de avance de cada sector o las no conformidades que tiene, el estatus de certificación, si el proyecto está cobrando lo que corresponde para poder autogestionarse, o dependemos de pedir a otras reparticiones, que pueden ser públicas o privadas, presupuesto, porque con el dinero que el proyecto está generando no puede pagar los gastos que el proyecto está generando. Por eso es muy importante la función del ingeniero en planificación y seguimiento de proyectos. Acá estamos viendo con esto más información de proyecto, esta es la fase de líneas, acá estamos viendo exactamente lo mismo, el proyecto durante la primera fase vino bien, teníamos todos los materiales disponibles. Cuando empezamos a tener retrasos en los materiales que empezaron a impactar, que son las curvas que tiene abajo, empezamos a detectar que el proyecto se empezó a desfasar. Y tuvo un desfasaje crónico respecto a la previsión original. Que bueno, que en este caso, en este proyecto, estuvo relacionada a la falta de suministro. Es importante seguirlos, verlos y explicar estrategias de mitigación, funciones que son importantes para el ingeniero. Bueno, y la calidad. Yo se los mostré al inicio, vimos una diapositiva de cómo se pone una base en la Patagonia, ese fue un ejemplo de una carpa que se instala. Uno tiene que aplicar planes de calidad para todo el desarrollo del proyecto, donde más también es el cierre de todo el esfuerzo que hacemos y toda la planificación que hacemos es llevarlo a la calidad acorde al requerimiento de las normas del cliente, del proyectista de la máquina, es que sea la calidad conforme a lo previsto. Lo que vamos a ver acá es cómo se planifica el hormigón de una base. Este tipo de hormigón, ustedes lo pueden ver en el capítulo 5 de SISOC 201, son hormigones todos masivos. Cuando hablamos de hormigón masivo, tienen alturas importantes, volúmenes importantes. Para que tengan idea, esto se inicia a hacer el hormigón a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y hay veces que son las 10 de la noche y la base no está terminada de hormigonar, y en ese tránsito de las 6 de la mañana a las 10 de la noche tuviste un montón de circunstancias operativas que te llevaron a llegar a ese horario. Por lo tanto, tenés que tener estrategias planificadas. Esto es un ejemplo de secuencias de planificación de hormigones. Lo que vemos acá es este tipo de bases siempre se comienzan a hormigonar desde el interior al exterior. Esta es nuestra experiencia, son las lecciones aprendidas de este tipo de proyectos que he tenido yo.
Hay otros proyectos, hay otras visiones ejecutivas que hacen desde el exterior al interior. La desventaja que tiene es que si vos tenés un problema operativo en la fase de ejecución de la base, si uno llega a poder hormigonar el anclaje inferior y llega a estar bien homogéneo el material, la base la podés salvar. En el caso de que vos vayas del exterior al interior, puede suceder al revés, que no llegue, que tengas que sacrificar la base y aplicar alguna estrategia de recuperación del anclaje, que puede ser por hidrodemolición, o directamente tengas que pedirle al fabricante de la máquina que te envíe otro anclaje para reemplazo. Lo que vemos acá, bueno, son las dosificaciones que se emplean, los materiales que uno tiene que tener disponible, cómo planificamos los materiales, después se planifican los tiempos de ejecución, las secuencias de hormigón, y bueno, todos los equipos asociados que uno tiene, cantidad de mixer, cantidad de equipos, cantidad de bombas, los controles que se aplican. Estamos hablando de hormigones masivos. Los hormigones masivos, nuestra norma nos recomienda hacer los controles de registros térmicos, cómo va curándose en el tiempo, cómo va bajando la temperatura. Para que tengan idea, chicos, de este tipo de bases, la temperatura llega a elevarse al orden de los 70-80 grados. Cuando un hormigón llega a esa temperatura, tenés que verificar primero cuál es el gradiente térmico entre el exterior y el interior. Y segundo, cómo contener de que esa masa de hormigón no tenga gradientes elevados, que puedan generar una fisuración excesiva y por ende la pérdida de la base o una condición que tengas que repararla por problemas de curado. Entonces se planifica desde cómo se va a curar hasta también a qué material voy a usar para tratar de mitigar esto. Esto es básico, lo recomienda nuestra norma, pero bueno, cuando desarrollamos hormigones masivos se tienen que buscar materiales más gruesos, arenas más gruesas y árido grueso más grande. Mientras más fino es el material, es peor la condición térmica que genera y peor la condición de disipación. Lamentablemente la Patagonia tiene malas arenas. Las arenas son finas, entonces por ende se tiene que mirar atentamente el curado. Como les decía, esto es un ensayo acelerado, es el ensayo IRAM 1674, es el ensayo de reactividad. Este ensayo lo que estamos viendo es que a lo largo de 16 días la expansión de una pastilla de mortero de una dosificación determinada no supera un límite preestablecido por el CIRSOC. A mí me ha pasado en proyectos de este tipo, nos ha pasado de que tenés expansividad y esa expansividad es sinónimo de no buena durabilidad. Los materiales no son buenos, no garantizás durabilidad y por ende tenés que buscar otra fuente de material. Es importante en este tipo de fundaciones, ¿por qué? Porque quedan operativas en el tiempo y uno tiene que verificar la condición de calidad de los materiales. No solo la reactividad, yo les puse un ejemplo de un tema importante, en la Patagonia es importante, no solo en la Patagonia, en los proyectos en energía nuclear peor. A mí me pasó que la reactividad, un agregado grueso en la zona centro de Córdoba tenía un reactivo químico que generaba una expansividad en el tiempo. Por lo general, no sé si lo alcanzan a ver acá, uno usa, nosotros somos los que estamos en esta obra, tenemos que usar las lecciones aprendidas y tratar de ver las lecciones aprendidas de la zona que hay, y las entidades más cercanas a la zona, como las universidades, los laboratorios públicos o privados, te suelen facilitar la información y sus lecciones aprendidas para que vos puedas rápidamente tomarlas y llevarlas adelante para el proyecto. Bueno, acá vemos ensayos de áridos. Este es un análisis muy importante. No estamos acostumbrados los ingenieros civiles a hacer obras de hormigón masivo, porque la realidad es que son pocas las obras de energía que se desarrollan en el país, son pocas las bases y son pocas las condiciones de hormigón masivo que uno tiene que trabajar, pero cuando te toca trabajar en una construcción de este tipo, bueno, es importantísimo el análisis térmico. Es importantísimo porque prácticamente si uno no garantiza un buen gradiente térmico, estás corriendo riesgo a que la base se fisure
y la base la podés llegar a perder, la fundación o el elemento que sea. Esto pasa en este tipo de proyecto. Me pasó en energía nuclear, que una base, un silo fisurado tenía riesgo de no condensación radiológica, entonces por ende las condiciones de curado son extremas, algo que por ahí los ingenieros no miramos tanto, o que se mira, pero se lo sabe, pero no se lo aplica. Bueno, no. Cualquier base tiene que estar bien curada. La norma CIRSOP nos lo dice, nos lo indica y te da ciertas pautas que se tienen que respetar. En el caso de los hormigones masivos, bueno, son más extremos. O sea, hay que llevarle especial atención. Lo que vemos acá es un histograma de curado de una base, donde se ve básicamente el gradiente que se va teniendo entre la temperatura interior y exterior de la masa. A la vez, para conseguir esto se tienen que instalar sensores. Esos sensores son termocuplas que quedan perdidas en la masa de hormigón, generalmente van en la zona de mayor altura, y que tenés que instalar un sensor superficial, un sensor profundo, donde vos vas haciendo el histograma térmico de la fundación. ¿Para qué? Para ver de qué manera yo puedo mitigar un efecto de un gradiente térmico elevado, que son con las fases de calidad que intervienen, calentando más el exterior, a través de calomentores, regando más, o sacando, enfriando, bueno, como sea que fuere, uno tiene que aplicar estrategias para evitar un gradiente térmico elevado. Bueno, hablábamos de calidad. Esto es calidad civil. Lo que estamos viendo acá, bueno, es el control, o sea, acá la toma de muestras de probetas de hormigón, las condiciones de curado que tienen que tener las mismas, las condiciones de temperatura, funciones importantes que tenemos los ingenieros, o sea, verificar la calidad, que sea conforme en el tiempo. A la vez, los ensayos de suelo, bueno, veíamos, les decía, la grúa requiere una cierta tensión de contacto en el terreno. Bueno, acá estamos viendo el valor límite de la tensión de contacto que nos requiere en este caso, el criterio de aceptación que ven acá al pie del informe. Acá es en relación de módulos elásticos, pero también tiene criterios de aceptación en tensión admisible que son mayores a 3,5 kilos centímetro cuadrado. ¿Eso qué nos quiere decir? Es que si el terreno yo lo tengo que compactar y tengo que constatar de que tenga 3,5 kilos por centímetro cuadrado de tensión admisible de valor mínimo. Bueno, esto se hace con calidad. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque bueno, hay una grúa que va a apoyar una pata de la grúa, va a generar una tensión elevada. Esa tensión elevada, bueno, no puede ser mayor a 3,5, pero es el valor que yo tengo que llegar con mi terraplén vial y con los materiales que yo elijo. Bueno, para eso se hacen los ensayos de calidad. Acá estamos viendo ensayos eléctricos, ensayos con vejiga de agua, que es un ensayo que se usa habitualmente, o ensayos con el cono de arena, que por ahí hemos visto en la universidad, que es el ensayo más habitual que nos suelen enseñar a los ingenieros. Otro tema importante es el grout de las fundaciones, requiere un control de calidad elevado. Ese grout se hace en ensayos de extensión, el ensayo de extensión, que es un ensayo que se usa un molde de la norma americana, la CTM 230, lo que verifica es cuando extiende. Esto significa que cuando va a fluir el grout debajo de la base, se hacen controles térmicos. No es conveniente aplicar grouts a temperaturas elevadas del ambiente, porque eso hace que tengan una disminución de viscosidad elevada. Esto genera de que no fluya y corres riesgo de que queden espacios vacíos donde el grout no pudo llegar. Bueno, acá estamos viendo una imagen de proyecto general. Esta es una imagen del proyecto Parque Eólico Cañadón León, que está ubicado en Santa Cruz. Lo que estamos viendo acá es cada mástil. Esto es desde un mástil que está muy cercano a la subestación. Lo que vemos es la subestación, que es la que colecta la energía que genera cada máquina a través de las líneas que se alcanzan a ver, y eso se interconecta al sistema nacional. Esto es una imagen en fase de ejecución, se ven los obradores por lo general tienen una previsión de tiempo de uso importante, de 1, 2, 3 años. En estos obradores se almacenan equipos que tienen que estar bajo condiciones térmicas, a la vez se hacen controles, se tienen material de calidad y demás. Bueno, la planificación de un obrador es importante, dónde se ubican los almacenes respecto a los tránsitos de los equipos, dónde se ubican los acopios temporales, forman parte del trabajo del ingeniero que no puede perder de vista.
Acá lo que estamos viendo, bueno, es una línea, esta línea es la interfaz que conecta la línea que va al sistema interconectado. Bueno, son construcciones que tienen un impacto en el ambiente durante la fase de construcción importante que hay que atender. Acá lo que vemos es la interfase eléctrica entre el aerogenerador y la línea, eso viene soterrado, llega hasta acá, los cables que generan energía, y de ahí sale al sistema que va hacia la subestación. Bueno, creo que esa es la última imagen que tengo, chicos. Bueno, un poco, no sé si queda otra diapositiva más, no. No sé si quieren, bueno, ahora es el momento de las preguntas, si quieren ver alguna imagen en particular. Esto es un poco lo que les pude preparar, que tiene que ver con proyectos de energía renovable. Vimos un poco el porqué de la Patagonia, el porqué de la Argentina, hacia dónde va el mundo también. Hoy Uruguay genera el 40% de su energía a través de energía eólica. Bueno, escucho preguntas para los que quieran consultarme algo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que fue súper interesante, recontra completa. Las imágenes están buenísimas. Bueno, a nosotros particularmente la parte que más nos interesó fue la de fundaciones. La magnitud de las fundaciones, la verdad que nos sorprendió bastante. Así que nada, muchas gracias por participar del evento. Sí, justo se acaba de cortar, Melina, pero bueno, te puedo escuchar. Voy a volver a una fundación, si quieren ver, y bueno, escucho consultas. Sí, no sé, Abrit, si te quedó alguna pregunta para hacer a José. Sí, la mayoría de las preguntas igual las fue contestando a lo largo de la charla, pero recién me hicieron una que dice, ¿qué ventajas tiene el uso de mástiles de hormigón frente a los metálicos? El económico. El hormigón es mucho más económico que el acero. Básicamente es económico. Y de disponibilidad de materiales. El acero, bueno, es caro, cuesta mucho construirlo, requiere mucha energía. En cambio, el hormigón es el cemento, arena, piedra. Bueno, el cemento requiere energía, pero en menor magnitud. O sea, es económico. Y poder desarrollarlo en Argentina es muy bueno. Les digo, lo he constatado con un colega que trabajó en el Parque Eólico de Madrid Norte. Llega a alcanzar resistencias elevadas, estamos hablando de H60, H55, se consiguen, y bueno, hoy está operando un parque argentino, pero tenemos en Argentina un parque con mástiles de hormigón. Bueno, después otra es qué tiempo aproximado, o sea, desde el inicio de la obra hasta la puesta en marcha, que bueno, un poco usted fue comentando los tiempos, pero por si lo quiere remarcar nuevamente. Sí, a ver, hoy con la pandemia, hoy les presenté el Parque Eólico Cañadón León, atravesado por una pandemia. Se le hizo muy difícil, se nos hizo muy difícil como ingenieros llevar una planificación, porque imagínense, chicos, yo tenía en una G el impacto de un viejo que tenía COVID, le digo viejo, pero un operario que tenía COVID, y que tenía 5 contactos estrechos, y uno no tenía una máquina para tener más gente, o sea que la planificación se complicó mucho con la pandemia. El proyecto se tuvo que adaptar a esta condición de trabajo, pero por lo general un parque eólico es un proyecto que tiene una vida de construcción, un periodo de construcción de un año y medio, un parque eólico de mediana capacidad. Ese es el plazo estándar de un parque eólico. Perfecto, muchas gracias. Y yo la verdad que las otras preguntas que tenía ya las fue contestando a lo largo de la charla, así que por mi parte ya estaría. Bueno, estamos entonces. Bueno, le agradecemos nuevamente haber participado de nuestra jornada y haberle dedicado todo el tiempo para poder prepararla. La verdad que fue un placer contar con su presencia. Bueno, les agradezco, y bueno, sí, la verdad es que podría haberles preparado algo mejor, pero
estoy trabajando en el proyecto, quise ver cosas importantes, que quise que vean cosas importantes, como ingenieros o futuros ingenieros, la planificación, el seguimiento, las estrategias de construcción, son cuestiones que no podemos dejar de ver, y nos llegan a cada uno de nosotros. O sea, hay ingenieros que no les gusta la obra, pero les gusta planificar, hay ingenieros que no les gusta planificar, pero les gusta calidad. Bueno, son todas facetas de la vida del ingeniero que uno tiene que tratar de atender, y que está bueno de nuestra profesión, digamos, que se puedan explorar y desarrollar. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haberme invitado, y espero que les haya servido la charla.